Del otro lado de la línea está el economista Santiago Fraschina, que además Santiago es director de la carrera de Economía en la Universidad de Avellaneda, a quien saludo. ¿Qué tal, Santiago? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va, Marcelo? Buen día a todos. Un saludo grande. Bueno, muchas gracias por estos minutos. Y antes de meternos en la cotidianidad del día a día, en la semana pensaba que íbamos a hablar unos minutos y la explicación muchas veces me parece que se entiende más cuando se empieza a analizar desde el comienzo. Y en el comienzo de la administración del Frente Cambiemos había un acuerdo con los holdouts que que venía de la administración de Cristina, eso se levantó, se arregló, bueno, fue por diputados, se votó, se pagó y a partir de ahí algo que no se cumplió por parte del gobierno de Mauricio Macri, que era que cada vez que pidiesen deuda iba a ser informado. Fue algo que en su momento el Frente Renovador con Massa, que le dio los votos a esa posibilidad de pagarle a los holdouts, a los fondos buitres, en ese momento dijo, bueno, si van a pedir deuda de ahora en más, traten de elevar ciertos informes porque nosotros le dimos el voto, eso lo dijo el masismo en su momento, y a partir de ahí comenzó una escalada de endeudamiento tremendo, y lo que yo quería preguntarte era si en ese momento el país hubiese tenido mecanismos económicos para no tomar ese endeudamiento tan violento del cual hoy nos quejamos y del cual hoy el presidente de la nación nos dice que es el único camino mientras baila el vals con alguien ahí en algún escenario de Estados Unidos. Sí, primero, como efectivamente lo más grave de todo esto que está sucediendo tiene que ver con lo que vos decís, con la bola de endeudamiento externo que se ha generado. Para entender esto, Macri hizo crecer la deuda externa en 150.000 millones de dólares, que implica $1.300 por segundo en promedio de crecimiento de la deuda externa. El ritmo de crecimiento de la deuda durante el macrismo es inédito en la historia económica argentina, ni siquiera en la dictadura del 76 ni en la década del 90, donde fueron dos periodos donde también la deuda externa creció fuertemente, pero no al ritmo que lo hizo crecer el gobierno de Mauricio Macri. Es más, emitió un bono a 100 años que implica endeudar a 26 gobiernos. Es lo mismo que ahora estaríamos pagando un bono que haya emitido Hipólito Yrigoyen en 1918. Claro. Eso es muy grave y el año que viene en el presupuesto vamos a pagar, dicho por el presupuesto, 1.100.000 pesos por minuto de deuda pública. Eso lo vas a sacar de ajuste fiscal, de las cuentas de educación, salud, etcétera. Sí. Ahora, vos me decís, ¿para qué se endeudaron en el extranjero? Que es la gran pregunta. Claro. Dice, bueno, no, y la verdad que era evitable. Ellos se endeudaron para tres cosas y tienen que ver con tres políticas económicas del gobierno de Macri. Porque es mentira que se endeudaron para el déficit fiscal, porque el déficit fiscal es en pesos y ellos se endeudaron en el extranjero en dólares. Con lo cual, ¿para qué necesitaban esos dólares? Primero, cuando salieron de la regulación cambiaria, el famoso fin del cepo, ¿qué empezó a pasar? Y bueno, empezó a recrudecerse la fuga de capitales, a tal punto que se fugaron ya en el gobierno de Macri 70.000 millones de dólares. Bueno, la fuga de capitales es en dólares, no es en pesos. Ahí tenés la primera necesidad del gobierno de Macri en términos de dólares. Sí. Después la otra, la avalancha importadora. Ellos han definido que la Argentina no puede ni debe ser un país industrial, hicieron una apertura comercial indiscriminada, a contramano de lo que pasa en el mundo, porque lo que están haciendo las potencias, sobre todo industriales, están en una guerra comercial de proteccionismo, Claro. y el único país del mundo que abre su economía a las importaciones es la Argentina. Bueno, esa avalancha importadora también se paga en dólares. Claro. El año pasado tuvimos el déficit comercial más importante de la historia económica argentina de 1910, de 8.500 millones de dólares, y este año va a ser superior al año pasado, va a superar los 10.000 millones de dólares. Bueno, ese déficit comercial es salida de dólares. Claro. Y esa apertura comercial la hizo el gobierno de Macri. Y la tercera es la remisión de utilidades de las multinacionales. En el gobierno anterior, el 80% de las que multinacionales ganaban en la Argentina la tenían que reinvertir o dejar en la Argentina. El gobierno Mauricio Macri desreguló la remisión de utilidades de las multinacionales, entonces Carrefour, en vez de estar invirtiendo en la Argentina, ¿qué hace Carrefour? Echa 5.000 trabajadores en la Argentina y manda los dólares a su casa matriz que queda en París. Ahora, si vos... Y liberó los encajes también, Santiago. O sea, bueno, la gente se lo puede llevar cuando quiere. Exactamente, eso se llama... Eso en realidad es la liberalización de la cuenta de capital de la balanza de pago, entonces cualquiera puede entrar y sacar dólares libremente. Ahora, si vos tomás esas medidas, bueno, se agranda lo que se llama el déficit externo, es decir, se agranda la salida de dólares de la Argentina.
Ahora, ¿qué pensó el gobierno de Macri? Que esos dólares los podía conseguir de avalancha exportadora. Ellos creían que íbamos a hacer el supermercado del mundo, bueno, eso no pasó, las exportaciones no crecen. Y segundo, de la lluvia de inversiones, cuando fueron con Sergio Massa a Davos y prometieron que iba a haber una lluvia de inversiones en la Argentina por el shock de confianza que generaba el gobierno de Macri, y la realidad es que no están viniendo inversiones extranjeras a la Argentina o vienen a cuentagota. Con lo cual, ¿cuál es el único camino que le quedó para conseguir los dólares para financiar ese déficit externo? Del endeudamiento externo del Estado Nacional. Y en enero de este año, el sistema financiero internacional le dio 9.000 millones de dólares de deuda externa y le dijo que para el gobierno argentino no había más. ¿Por qué? Porque están olfateando un default. Ellos ya saben que la Argentina va camino a defaultear la deuda y por lo tanto no le prestan más, pero no solo no le prestan más, se están yendo de la Argentina. Bueno, eso era lo próximo que te quería consultar. Sí. Cuando ahora, en este último tiempo, con Sandleris al frente del Banco Central, horas de esta situación, todos estamos con el tema de la banda, ¿no? Yo el otro día hablaba de que la banda iba a ser de 34 a 44, hablaba de Alibaba, que cuántos ladrones eran, pero que bueno, que andaba por, creo que eran 40, pero bueno, más allá de eso, ahora que se lanzó esta nueva situación de la banda en realidad fue presentada y ayer el dólar tocó 42. Sí. Al día y medio de presentarse esto de la banda en la cual va a flotar el dólar. Entonces, me parece que cualquier persona que viene, ya sea un inversor interno o un inversor externo, que va viendo cómo se va llevando adelante este derrotero de políticas económicas, es una invitación a un golpe de mercado, porque si en un día y medio la banda que iba a estar en 34 está en 42 y está más cerca del 44 que del 34, evidentemente estamos a tiro de qué pasa, y esa era la pregunta, Santiago, ¿qué pasa si ese dólar supera el 44? Primero, dos cosas interesantes con eso. Primero, la banda además aumenta 3% todos los meses, con lo cual a fin de año la banda superior va a estar cercano a los 50 pesos. Entonces, como vos decís, es una invitación a la corrida cambiaria, porque entonces siempre el dólar va a estar barato, porque si hoy está 42, está barato, porque en diciembre la banda superior va a estar en 50, y obviamente siempre va a tocar la banda superior. Y más grave esto, en una reunión con el sistema financiero, pero que ya se trascendió, es que lo de la banda 44 pesos, las bandas superiores de 44 pesos, en realidad no es fija, que no, el Fondo Monetario Internacional no le estableció eso, con lo cual puede superar los 44 pesos. Y además el Fondo Monetario Internacional solo le permite intervenir con 150 millones por día para tratar de contener el dólar si se supera la banda superior. Ahora, 150 millones de dólares para contener la corrida cambiaria por día no es nada. Ellos llegaron a utilizar 1.000 millones de dólares por día para tratar de contener la corrida cambiaria, con lo cual hasta 44 pesos termina siendo barato. Claro. Y entonces, sí, la corrida cambiaria es que, a ver, el sistema financiero se está yendo de la Argentina, y cuando el sistema financiero se está yendo de la Argentina porque sabe que este modelo económico está terminado, acabado, y que fue un rotundo fracaso, en que en realidad esos se llenaron de plata, pero que vamos derecho a un default y que ellos no se quieren quedar con los papelitos cuando defaultemos la deuda, entonces cuando el sistema financiero se va, ¿qué se quiere llevar? Los dólares, la mayor cantidad de dólares posible, y está en ese camino. Y para mí el Fondo Monetario Internacional lo único que vino a hacer es a ordenar la salida del sistema financiero y a tratar de garantizar que por la mayor parte del tiempo se lleven la mayor cantidad de dólares posible. Ahora lo que hace el FMI es ponerle un respirador artificial a un modelo económico que está muerto. Bueno, hay que pasar el G20, Santiago. Es clave. Bueno, sí, eso también es central, y además sí, también me imagino, por el apoyo de Donald Trump, que debe haber una cuestión geopolítica de que el que no tenga que defoltear la deuda sea Mauricio Macri, porque si Macri defoltea la deuda el año que viene, se termina en forma anticipada el gobierno de Macri. Entonces me parece también que le están pateando la pelota para que sea el que sea presidente a partir del 2020, porque inclusive lo que le pidieron al FMI, y el FMI lo autorizó, es que los dólares que habían acordado en el primer acuerdo que
se los bajen en el 2020 y 2021, adelantárselo para este año y el año que viene. Lo que le está diciendo el FMI, yo te voy a dar los dólares a vos para ver si vos no defaulteás y el 2020 lo vemos. Claro. Entonces, me parece que es eso, que Macri lo que no quiere es defaultear en la deuda. Sí. Entonces, esa es la idea. Ahora Santiago, ¿cómo, a ver, cómo podés hacer entender a una administración que lo que era bueno para la República Argentina en cierto contexto, a ellos lo llamaron cepo? Cuando nosotros, sí. cuando cualquier economista decía, bueno, a ver, poner el nombre que quieras, pero nosotros no producimos dólares. Estamos tratando de, en una situación de turbulencia en el planeta, de ver cómo hacemos para, si en este momento tenemos que tratar de cercenar un poco la compra de dólares, es porque nosotros no producimos ese material que se llama dólar. Entonces, lo que quería preguntarte, que en definitiva, y bueno, la última sería, ¿cómo haces para meterle en la cabeza una administración que ellos entienden todo ese juego como que es no voy a volver al cepo? Sí, la verdad que a los que hay que hacerle entender son a los argentinos. A mí las administraciones después vemos, pero el argentino tiene que entender que todos los países del mundo tienen regulación cambiaria y que, como bien vos decís, nuestro Banco Central no imprime dólares, pero los dólares los necesitamos para otras cosas más importantes, no para la fuga de capitales. Con lo cual, es un país inviable si tenemos fuga de capitales como tiene la Argentina. Se estima que tenemos 300.000 millones de dólares de fuga de capitales con reserva del Banco Central de 49.000 millones de dólares. Bueno, es un país inviable así. Entonces, ¿qué tenés que hacerle entender? Primero, la regulación cambiaria central. Después vos podés discutir a qué nivel, a quién se lo ponés, si los que compran 2 millones de dólares por día, al pequeño ahorrista que quiere comprar algunos dólares. O sea, perfeccionar la regulación cambiaria es muy válida. Ahora, lo que no podemos discutir es la regulación cambiaria en la Argentina. Segundo, la regulación de la cuenta de capital de la balanza de pago. Las inversiones especulativas no pueden entrar y salir en un día, porque nosotros somos una economía chica, con lo cual con pocos dólares te pueden desestabilizar la economía en general. Claro. Y eso es lo que está pasando. Digo, el JP Morgan, en la primera corrida cambiaria de agosto, el JP Morgan en una semana se llevó 1.400 millones de dólares. En una semana, 1.400 millones de dólares. En el mes de la primera corrida cambiaria que nos llevó al Fondo Monetario Internacional, los bancos, los fondos de inversión se llevaron 15.000 millones de dólares en un mes, que implica llevarse 3 IPF. IPF nos costó 5.000 millones de dólares. Bueno, se llevaron 3 IPF en un mes. Eso no puede pasar en ningún país del mundo, no puede suceder, porque te desestabilizan la economía, te llevan el dólar a 42 pesos y te aceleran la inflación y te pulverizan los ingresos reales de los argentinos para que el JP Morgan se lleva 1.400 millones de dólares en la Argentina y además te deje sin dólares para tener que pagar la deuda externa, para que tener que pagar otros compromisos. Bueno, eso no puede suceder. Entonces, regulación cambiaria, control de la cuenta de capital de la balanza de pago, regulación de la remisión de las multinacionales y proteccionismo para que no haya avalancha importadora y no salgan los dólares por importación y además no entren los productos baratos para que quiebre la industria nacional. Esas son medidas clave, pero además ahora le tiene que agregar dos: reestructurar la deuda a favor de los intereses nacionales, sí, porque esta deuda no la podemos pagar, y volverse a discutir el memorándum de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, porque lamentablemente ya tenemos al FMI nuevamente adentro, con lo cual hay que renegociar en forma permanente el memorándum de entendimiento del FMI, porque no podemos aceptar un ajuste como nos está reclamando el FMI, tan solo para el año que viene va a ser de 500.000 millones de pesos. Santiago, tenés el mismo apasionamiento que tengo yo en algunos momentos. Y la verdad que era la primera vez que hablábamos y bueno, tenía ganas de hacer esta entrevista y bueno, te mando un abrazo y sigamos haciendo análisis, tal vez desde lo político, más en mi caso, desde lo económico, y en definitiva todo termina en lo social, que es lo más importante. Y buen fin de semana y bueno, nada, me gustó mucho encontrarme con una persona tan apasionada como vos, que nunca había entrevistado, pero que intuía que íbamos por la misma carretera. Bueno, no, el agradecido soy yo, gracias a ustedes, felicitaciones por el programa y para lo que necesiten, la verdad que me encanta hablar y discutir de economía política, así que para lo que necesiten, a disposición. Un abrazo grande a todos. Gracias, muchas gracias, Santiago. Quien está hablando con nosotros era el economista Santiago Fraschina, quien además es el director de la carrera de Economía de la Universidad de Avellaneda.